Marla, Ya, perfecto. Dime, Cristi. aquí yo estoy apretando grabar y me dice que tengo que pedir permiso a ti, pero no sé cómo se hace. ¿Ahora? A ver, ahí sí. Ya. Gracias. Traten de ser solo ustedes los que graben y después pueden compartir el video, por favor, para los Ok, demás. ya, Para así no estar autorizando a todas las personas, porque igual es medio atado hacerlo. ya, dale. ¿Ya? Así que después Ya, ustedes les comparten a los demás y vamos compartiendo la información. Ya. bueno, Como les decía al principio, si es que voy demasiado rápido o si es que digo algo que no se entiende, por favor interrumpan al tiro para que aclaremos al tiro todas las dudas. Si es que alguien tiene alguna pregunta de algún tema en particular, de alguna situación en particular, eh, siéntase libre de realizarla. Y si es que no nos alcanza el tiempo, porque tampoco es la idea que nos extendamos tanto, eh, la vemos al final del curso en la semana de preguntas que tengan cada uno. Si hay alguien que después de la clase, de la reunión o después de varias reuniones le surgen algunas dudas de algún tema en particular o alguien les pidió hacer algún trabajo relacionado a esto y no saben qué hacer, traten de dejarlas para la última reunión, ya que es como la sexta. Eh, ¿No hay nadie tratando de ingresar a la reunión? Parece que no. No. Ya. Vamos a iniciar. Este es el taller de inducción a la regularización. El día de hoy vamos a ver las normas urbanísticas, que son lo básico que se necesita para iniciar dentro de lo que es el tema de la regularización. Si no se manejan estos términos, si no se maneja esto, realmente no, como que no podrían hacer nada porque se requiere conocer un poco de esto, ¿ya? Por eso vamos a partir por esto. Son muchas normas urbanísticas y hay algunas que se explican por sí solas y hay otras que en realidad no requieren de mucha explicación. Hay otras que hay que estudiar un poco más y esas son las que vamos a enfocarnos hoy día. Si hay alguien que tenga alguna duda respecto a otra cosa, también mencionen al tiro y vemos si la próxima vez los podemos reunir un poco antes o extender un poco más la sesión y vamos viendo cómo lo vamos haciendo, ¿ya? La idea es que sea lo más versátil posible. Eh, Primero, antes de empezar con las normas urbanísticas, hay que saber quién rige y cómo se construye en Chile. Para saber eso, nosotros requerimos de varios instrumentos que son de planificación a nivel de país. Está la Ley General de Urbanismo y Construcción, que se define como LUC. Es el primer instrumento de planificación de Chile. Luego está la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que va de la mano con la Ley General. Es la OUC, conocida por su sigla. Están los planes reguladores, puede ser metropolitano, como en el caso de Santiago, comunales o planes seccionales, ¿ya? Los que más se utilizan dentro de esta área es el plan regulador comunal. Cuando no existe plan regulador comunal, ya se deriva automáticamente el plan regulador metropolitano, y en el caso de ser en otra ciudad que no sea Santiago, por ejemplo, se deriva automáticamente a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Y además de eso tenemos un plus, que son las DDU. Las DDU son circulares que se emiten para explicar algún tema que no haya quedado claro dentro de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, ¿ya? La Ley General de Urbanismo y Construcciones, ustedes la pueden descargar. Al final de esta presentación les voy a mostrar algunos links de referencias como biblioteca y les voy a explicar cómo se puede sacar la información. Bueno, la ley general explica las formas de administración o los procedimientos básicos que hay que seguir para realizar cualquier operación de planificación, ¿ya? Son artículos bien breves, que son muy cortos, que explican así como a muy grandes rasgos las cosas, y por eso es que surge la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que define muchos aspectos que aparecen dentro de la OUC, ¿ya? Nosotros nos vamos a enfocar más en la OUC y en los planes reguladores y en algunas DDU, ¿ya? Porque no requerimos de la ley general. La ley general generalmente se utiliza dentro de las municipalidades para regular algunas formas de cobro, cómo se cobran algunas leyes, cómo se tienen que dar los permisos. Toda esa información aparece dentro de la ley general, ¿ya? Por eso nosotros, como no necesitamos eso porque no trabajamos en una municipalidad ni en un ente público,
no nos vamos a basar en eso. Pero sí sirve como referencia para ver si es que en algún momento nosotros nos van a cobrar de alguna forma, ese tipo de cosas ahí podemos consultarlo. Lo ideal es que ustedes descarguen la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones porque es como la Biblia de los arquitectos en Chile, ¿ya? Esto tiene toda la información que nosotros necesitamos para proyectar o para construir algún proyecto que hayamos obtenido un permiso, ¿ya? Menciona aspectos previos, durante y después de la construcción y cosas extras. Ahí vamos a ir viendo más o menos de qué se trata todo. Los planes reguladores comunales regulan la comuna. Hay lugares que no tienen planes reguladores comunales. No es una obligación tener un plan regulador comunal, pero sí es importante que haya uno para que no se produzcan cosas como en Estación Central. Y depende mucho de la comuna qué es lo que va a haber dentro del plan regulador, ¿ya? Lo más importante de esto son la ordenanza del plan regulador y la zonificación. Y las DDU, como les dije anteriormente, son explicaciones que se solicitan al ministerio para casos donde no se entiende lo que dice la ordenanza. Uno envía una carta al ministerio y pide que se aclare a qué se refiere un artículo en particular, y para eso el ministerio lo que hace es emitir un circular. Ese circular se llama DDU. Y hay DDUs para diferentes temas. Hay DDU para cierros, hay DDU para ver cómo se calculan superficies, hay DDU para muchos temas. También les voy a enseñar de dónde se sacan las DDUs y cómo se aplican. Pero esto es en general todo lo que nosotros necesitamos para poder regularizar algún proyecto, para obtener algún permiso y para saber qué normas le aplican a cualquier cosa que nosotros vayamos a construir. Acá abajo aparece un link que yo les puse, es del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Salen las preguntas frecuentes y aquí aparece dentro de este mismo link qué es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, qué es la ley general, para qué sirve. Si es que hay alguno que quiera como meterse más como en el tema, aquí aparecen varias preguntas que son súper buenas y son súper claras respecto a la explicación, y es una explicación propia del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Así que se los recomiendo que lo manejen, que lo consulten y que lo tengan dentro de su material bibliográfico. Ya, como esta sesión se trata de las normas urbanísticas, vamos a definir las normas urbanísticas de acuerdo a lo que dice la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que en el artículo 1.2.2 de la Ordenanza General define normas urbanísticas como todas aquellas disposiciones de carácter técnico derivadas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones de esta ordenanza y del instrumento de planificación territorial respectivo. En este caso serían los PRC, aplicables a subdivisiones, loteos, urbanizaciones, ochavos, superficies, subdivisión predial mínima, franja afectada declaratoria de utilidad pública, áreas de riesgo y protección, y así muchas cosas. Y también algunas cosas que se aplican dentro de las edificaciones. Usos de suelo, sistemas de agrupamiento, todo esto que está en negrito son normas urbanísticas. Si se dan cuenta son varias y muchas de ellas es como, ¿qué es esto? Es como chino. En resumidas cuentas, las normas urbanísticas son todas aquellas disposiciones que afectan tanto al terreno, como lo son las subdivisiones, los loteos, o a una edificación, ¿ya? Como los distanciamientos, adosamientos, sistemas de agrupamiento y otros. Ahora vamos a ver más en detalle de qué se trata cada cosa. ¿Cuáles son las normas urbanísticas? Estas que están en amarillo son las que vamos a explicar hoy, más adelante, porque son aquellas que necesitan un poco más de profundización, ¿ya? Las que están en negro se definen por sí solas. Sin embargo, si hay alguien que tenga alguna duda respecto a las que están en negrito, por fin avisen al tiro, ¿ya? La primera es usos de suelo. Los usos de suelo se establecen de acuerdo al plan regulador comunal. Si es que no existe plan regulador comunal, está el plan regulador metropolitano. Y si no hay plan regulador metropolitano, como en el caso de otras ciudades, está la ordenanza general que también define algunas zonas, ¿ya? Los usos de suelo pueden ser agrícolas, comerciales, industriales, mixtos, residenciales, eh, puede ser agrícola, bueno, ya está agrícola ahí, pero pueden ser deportivos, áreas verdes, todo ese tipo de cosas aparecen acá,
¿ya? Los industriales aparecen por nivel. Puede ser industrial tipo muchas industrias o industrial puede ser una bodega. También se definen por tipo. Toda esta información de las normas urbanísticas aparece dentro de un certificado que se emite en la municipalidad. Más adelante también les voy a mostrar algunos. Bueno, esos serían los usos de suelo. Todos estos usos de suelo hay que respetarlos. Por ejemplo, si yo tengo dentro de mi certificado, me aparece que es un área residencial, solo residencial, exclusivamente residencial, no se admite comercio, yo no puedo poner un bazar, ¿ya? Por eso es importante que aparezcan los usos de suelo, porque no en cualquier parte se puede hacer cualquier cosa. Siempre hay una restricción. Como segundo tema están los sistemas de agrupamiento. Los sistemas de agrupamiento se definen como aislado, pareado y continuo. Solo estos tres, ninguno otro más, ninguno extra ni ninguno menos. Para que tengan bien clara esta parte, porque acá se suelen confundir con otros conceptos, ¿ya? Entonces son solo tres, aislado, pareado y continuo. También están los coeficientes de constructibilidad. Los coeficientes de constructibilidad es el total construido o proyectado dentro de un terreno en función del terreno, ¿ya? También lo vamos a explicar más adelante porque hay que hacer un cálculo ahí. Junto con el de arriba está el coeficiente de ocupación de suelo, que es el total construido o proyectado en el primer piso, solo en el primer piso, en función del terreno. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Que el de constructibilidad suma la cantidad de pisos totales. Por ejemplo, si yo tengo una torre de 20 pisos, los 20 pisos los sumo y los divido por el terreno. En cambio, en el de ocupación de suelo, es solo lo que hay en el primer piso. Si yo tengo 20 pisos, solo el primer piso dividido por el terreno. ¿Ya? Esa es la diferencia principal. Y las alturas de edificación, que ya sabemos que son las alturas de edificación, pueden ser indicadas en metros o en números de piso. Generalmente aparece en números de pisos, pero hay otros lugares donde establecen en metros. Por ejemplo, de repente puede decir el máximo de altura 9 metros. Esos son como 3, 4 pisos, ¿ya? Ahí dependiendo de cuánto va a medir la altura de cada piso y todo. Pero cuando hablan de piso, mi piso puede ser de 3 metros de alto, 4 metros de alto y aún así va a contar como un piso, ¿ya? Esa es la diferencia principal. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a estos 5 normas urbanísticas? ¿No? Ya. 6. Adosamientos, distanciamientos, antejardines, ochavos y rasantes. Aquí ya tenemos 5 normas urbanísticas, aparecen juntas y todas requieren de una explicación un poco más densa. También la vamos a hablar después. Está la superficie de subdivisión predial mínima, que es lo mínimo en lo que se puede subdividir un terreno. Por ejemplo, si yo tengo un terreno que mide 1000 metros cuadrados y la superficie de subdivisión predial mínima de mi zona son 600 metros cuadrados, yo ya no puedo subdividir ese terreno porque si lo divido en dos, me quedarían un terreno de 600 y uno de 400 y me dice que la subdivisión predial mínima son 500. Entonces ya me va a quedar uno más chico, ¿ya? Para eso es la subdivisión predial mínima, simplemente para que hayan terrenos que no sean tan pequeños de acuerdo al plan regulador comunal. Hay que tener claro algo aquí que puede pasar, que es muy común que pase, que muchos loteos se hicieron antes de que se realizara la planificación urbana y el plan regulador comunal. Por lo tanto, si la superficie de subdivisión predial mínima de mi zona son, no sé, 500, y el terreno donde yo vivo son 300 metros cuadrados, no significa que yo esté vulnerando la norma. Significa que mi loteo se hizo antes de esa planificación y no necesariamente tengo que cumplir con esa normativa, ¿ya? Es para cosas que se hagan después. Por ejemplo, si yo tengo un terreno muy grande y lo quiero dividir, ¿ya? Hay que tener eso bien claro. Igual que, por ejemplo, si yo tengo un permiso aprobado previamente, se cambió el plan regulador y las condiciones cambiaron, si yo tengo un permiso aprobado, ya tengo un derecho adquirido con ese permiso y no necesariamente estoy vulnerando la norma.
A diferencia de que yo construya sin un permiso. Ahí sí vulnero la norma, ¿ya? Densidades. Dentro de las densidades está la cantidad de habitantes por hectárea. Este dato, generalmente hay algunas comunas que no lo consideran, no establecen ninguna densidad dentro de su zonificación, pero hay otras comunas que sí lo consideran, ¿ya? Pero para que sepan, así como un dato, es la cantidad de habitantes por hectárea. Después vienen las alturas de los cierros hacia el espacio público y los porcentajes de transparencia de ellos. Los cierros son la reja que está en la puerta de mi casa. Esa reja es un límite de mi terreno que se da hacia el espacio público y que tiene que cumplir también con una normativa, que en este caso sería la altura y la transparencia. ¿Ya? Eso también aparece determinado dentro del plan regulador. El 10 son exigencias de estacionamiento. Hay que entender que las exigencias de estacionamiento dependen de su uso y, por ejemplo, de repente se consideran dentro de los edificios estacionamientos para los dueños de departamentos o arrendadores y estacionamientos de visita. Esos son un cálculo que hay que hacer y que hay que cumplirlo, que lo establece el plan regulador, y si no lo establece el plan regulador, lo establece la ordenanza general. Además de eso, también hay que considerar estacionamientos de discapacitados, que son súper importantes, sobre todo cuando hay locales comerciales. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto a estos otros 5? ¿No? Creo que no. Tampoco hay preguntas en el chat. Ya, seguimos. Y los últimos 5, aparecen las áreas de riesgo o de protección. Estas áreas de riesgo indican cómo se debe construir o prevenir en ciertas zonas. Por ejemplo, hay lugares que tienen mucha napa subterránea o hay lugares que están ubicados en una quebrada, o también hay lugares que están ubicados cerca de un aeródromo. Las áreas de riesgo de protección establecen cómo se debe construir y también indica prevenciones que hay que tener. Por ejemplo, en las zonas de aeródromo, las casas que son de más de 3 pisos o tienen como un cono de apertura, tienen que tener así como iluminación en el techo, porque obviamente los aviones van a volar por ahí y es necesario que le indiquen cómo se debe volar, ¿ya? Para eso sirve el área de riesgo y de protección. Y simplemente hay algunas donde no se puede construir. Por ejemplo, en los botaderos y ese tipo de cosas. 12, zonas o inmuebles de conservación histórica, zonas típicas o monumentos nacionales. Bueno, este punto tiene como su propia norma urbanística. Es porque al ser considerados como de conservación histórica, en ese caso como patrimoniales o un monumento de conservación, requiere que se tenga como más cuidado al modificarse o al construir dentro de esa área. La idea es que patrimonialmente hablando no se perjudique el patrimonio nacional. Aquí en Chile no es tan protegido. Hay algunas zonas en el centro de Santiago que sí posee muchos bloqueos de conservación histórica porque casi todos los barrios están protegidos, pero aún así las normas que establecen permiten modificar varias cosas. Hay otros países donde se tiene más cuidado en eso y hay como más valor patrimonial. Y acá en Chile no es el caso, lamentablemente. Pero sí establece restricciones, varias restricciones. Exigencias de plantaciones y obras de ornato en áreas afecta a utilidad pública. Ya, este punto es un punto que hay algunas municipalidades que lo tienen y hay otras municipalidades que no. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, si yo hago un edificio de departamento, además de hacer un edificio de departamento, la municipalidad me va a pedir que yo haga un trabajo de veredas y de espacio público. Eso quiere decir que tengo que plantar una cierta cantidad de árboles, tengo que poner una cierta iluminación. Y eso lo exigen en algunas municipalidades, como parte del trabajo que van a realizar ellos constructivamente, que se hagan cargo de ese espacio público y que lo trabajen. Eso es súper importante dentro de algunos planes reguladores,
sobre todo de esos que se vieron muy impactados por alguna explosión inmobiliaria, porque hay algunos que no estaban preparados para eso y no tienen ningún trabajo de espacio público. Por ejemplo, los guetos verticales. No tienen ni árboles, no tienen ni áreas verdes, ni nada. No tienen nada de eso. Solo el edificio ahí. Hay otros lugares donde sí se puede apreciar que hay trabajo de espacio público, ¿ya? Eso es algo que establece la municipalidad y es una restricción, porque no es como llegar y poner un árbol, no es como llegar y poner un poste de iluminación, ¿ya? Y también porque la misma constructora inmobiliaria que están proponiendo ese proyecto tienen que cargarse de mantener ese espacio, porque no va la municipalidad a regarle los arbolitos a ellos, tienen que regarlo ellos, ¿ya? Pero a eso se refiere con áreas afecta utilidad pública, ¿ya? Y también establecen el límite urbano de extensión urbana, que es hasta dónde va a abarcar cada área, sobre todo esto en el caso de lugares que son más rurales, cuál es la parte rural, cuál es la parte más urbana de ese sector, que pasa más en lugares más rurales, y hasta dónde va a abarcar el plan regulador comunal, cuál es el límite que va a tener, o el seccional, ¿ya? Establecen todos esos límites dentro de la zonificación y también es una norma urbanística. Y el último es una declaratoria de postergación de permiso, que es el caso de algunas municipalidades cuando tienen trabajo interno así a nivel comunal, tienen una vigencia, un decreto o una resolución. Por ejemplo, hay algunas municipalidades que tienen su propia norma de instalación de letreros y tienen que cumplir con la norma de la municipalidad. Además de con la ordenanza, tienen que cumplir con la norma de la municipalidad. A eso se refiere con estos permisos o decretos. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto a esto? ¿No? Ya. Seguimos. ¿Cómo sabemos de dónde obtener toda esta información para algún terreno? Para eso, necesitamos pedir un certificado de informaciones previo, que se define como CIP. Generalmente, coloquialmente, se habla de CIP. Se habla de CIP con sus siglas. En este aparece toda la información relacionada a un predio y entrega condiciones únicas del terreno. Este documento se pide en la municipalidad como informe previo. Aquí aparece toda la información necesaria que se requiere para poder proyectar o para poder regular algo que ya esté construido. Se supone que todas las municipalidades deberían emitir su propio certificado y debería aparecer todo ahí, pero hay municipalidades que no es el caso. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos de esos certificados como para que les quede un poco más claro el tema. ¿Ya? ¿Se ve? Sí. Sí, Ya, genial. Ya, este es un certificado de informaciones previas de la Dirección de Obras de la Cisterna. El MIMBU establece formatos de solicitudes, de permisos para este tipo de cosas. Sin embargo, cada municipalidad funciona como de manera independiente y no existe una ley que regule que todas funcionen de manera igual, ¿ya? En este caso, la municipalidad de la Cisterna tiene su propio formato, ¿ya? Pero igual entrega la misma cantidad de información. Ahora les voy a enseñar cómo se lee. Dentro del primer ítem aparece el nombre del solicitante y el teléfono de esa persona, que es la persona que pidió el certificado. Generalmente hay algunas municipalidades donde este certificado solo lo puede pedir el propietario. Por eso, antes de realizar cualquier trabajo, por lo menos en mi caso, yo le digo al propietario que se busque esta información, porque puede ser que yo quizás me pegue el pique a la municipalidad y que me digan, no, no se lo puedo entregar a usted porque usted no es el propietario, ¿ya? Así que hay que hacer eso. Después viene un pequeño certificado de número. En el certificado de número se indica la dirección, el rol, la población, que eso puede no aparecer, el sitio tampoco. En este caso aparece la orientación de la acera, que en este caso sería norte, y el número, ¿ya? A eso se refiere con certificado de número. Si uno va y pide un certificado de número, le van a entregar exactamente la misma información, pero la idea del CIP es que pueda contener toda esta información, ¿ya? Aparece si esta propiedad aparece incluida dentro de la renovación urbana y la zona en la que se encuentra emplazada.
En este caso está en la zona ZU7, que es de talleres y viviendas, ¿ya? ¿Marla? ¿Sí, Chía? ¿Marla? Sí, ¿a qué se refiere con lo que dijiste recién? ¿Puedes seguir un poquito? Lo que sí estaba incluida en... Renovación urbana, ujú. que es cuando hay urbanización. Por ejemplo, Ay, tienen veredas, tienen alcantarillado. ah, A eso se refiere con renovación urbana. Y pueden ya, empezar a construir, ya, ¿ya? Ya, gracias. seguimos. Después del punto 3 aparece líneas oficiales. Más adelante les voy a explicar esto de las líneas oficiales y todo eso. Pero por lo menos acá aparece el nombre de la calle a la que enfrenta, aparece si es una vía local, troncal, colectora, esa información, y aparece el ancho que va a tener, el tipo de urbanización que tiene, si está pavimentada, si no, si está bien hecho, si no, y así. Después más abajo aparece si es que esa vía se encuentra afecta para declaratoria de utilidad pública. ¿Qué es la declaratoria de utilidad pública? Es cuando existe una expropiación. Ustedes saben que desde la reja hacia adentro es un terreno privado, pero desde la reja hacia afuera es un terreno público, del que se hace cargo la municipalidad. Entonces, cuando existe una expropiación, quiere decir que a ti te van a quitar un poco de ese terreno y ese terreno se va a transformar en público, ¿ya? Eso se refiere cuando hay una declaratoria de utilidad pública. Todo esto se establece dentro del plan regulador, determina una franja de expropiación, y es porque dentro de la planificación ellos determinan que van a haber quizás calles que a lo mejor en algún momento, o puede que nunca se haga, pero ellos tienen la intención de hacerlo, que se ensanchen o que se abra una calle por algún pasaje y todo. En el caso de que eso se vuelva realidad, lo que pasa es que el Estado a uno le paga esa cantidad de terreno que va a perder y se le hace entrega como de ese dinero, ese monto que le entregan por ese pedazo y se expropia propiamente tal, ¿ya? Es importante saber esto porque para los proyectos nuevos deben considerar esta franja, ¿ya? Por lo menos en este caso dice que en esa zona no se encuentra afectada por la declaratoria de utilidad pública, o sea que no hay una franja de expropiación, ¿ya? De todas maneras, eso sale indicado aquí. Ojo con ese tema. Marla, Sí, dale, Mati. ¿se paga el valor comercial o fiscal de esa parte del terreno? El Estado que ¿Sí? te paga el valor fiscal, Ah, ya. ¿ya? Sí, Igual es importante esa diferencia porque el valor fiscal es mucho menos que el valor comercial, sobre todo en algunas zonas que son altamente comerciales, ¿ya? Después dice si tiene algo que resolver, por ejemplo, aquí en este caso parece que no, porque tiene pavimento, tiene agua potable, tiene alcantarillado, tiene electricidad y varios, ¿ya? Eso siempre van a salir indicados porque hay zonas que no tienen alcantarillado, no poseen alumbrado, tampoco están pavimentadas, y si es que uno quiere realizar esos trabajos, generalmente tiene que salir del bolsillo de uno. Por eso es importante también que aparezca esta información, ¿ya? Aparece la información de los cierros, cuánto tienen que medir, 2.5 en este caso como altura máxima, transparentes en un 40%. ¿A qué se refiere eso? Que, por ejemplo, yo no puedo tener todo mi reja tapada, no puedo tener un portón gigante que nadie vea para adentro. Aquí te están pidiendo que sea por lo menos el 40% de transparencia, ¿ya? Y los ochavos son una norma urbanística que es para calles que están ubicados en esquinas. También lo vamos a ver más adelante esto con un poco más de detalle. Bueno, acá aparecen condiciones de estacionamiento, excavaciones para subterráneos, para si es que hay industria, bodega o talleres, terminales de buses. Esa es la primera página del CIP. Después más adelante aparecen las condiciones en las que tiene que cumplir. Si se dan cuenta, esta es un área mixta de vivienda y taller. Acá aparecen los usos de suelo permitidos, los usos de suelo prohibidos. Esto igual es súper importante. Y acá esta es la parte con la que nosotros nos vamos a enfocar hoy, que es el cuadro de norma urbanística y de edificación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un terreno que mide 400 metros cuadrados? Acá aparece
un ítem que se llama superficie de subdivisión predial mínima, 500 metros cuadrados, y mi terreno es de 400. Como mi terreno ya está dividido, yo simplemente tomo desde el que esté más cerca. En este caso estoy en este rango, ¿ya? Me guío por esta franja que está acá al lado. Si mi terreno mide más de 1000 metros cuadrados, me guío por lo de abajo. Son condiciones diferentes dependiendo de el tamaño del terreno. Por ejemplo, si mi terreno ya midiera 500 metros cuadrados, la altura máxima que debe tener está definida por la rasante. Eso quiere decir que a mí no me dan un número de altura máxima. Puedo construir lo que sea mientras cumpla con la rasante. Coeficiente de constructibilidad. Bueno, el coeficiente de constructibilidad y el de ocupación de suelo son índices. El índice acá es 1,5. ¿Ya? No puedo construir más de eso. El coeficiente de ocupación de suelo en el primer y el segundo piso es de 0,6. No puedo construir más de 0,6 en el primer piso. Sistemas de agrupamiento, que ya sabemos que es aislado, pareado o continuo. Aquí me pide que solamente sea aislado. No puedo hacer un pareo ni tampoco puedo hacer continuidad. ¿Sí? El cálculo, así como el más simple del coeficiente de constructibilidad y de ocupación de suelo, es el total construido por el total del terreno, ¿no? Ahí vamos a hablar del cálculo. Ya. Pero para que les quede un poco más claro, es, por ejemplo, el de constructibilidad, son todos los pisos divididos por el terreno. Y el de ¿Ya? ocupación de suelo es solo el primer piso dividido por el terreno. Pero en este caso están pidiendo que sea en el primer y en el segundo piso. O sea que en el primer piso yo no puedo tener más de esto, ni en el segundo tampoco. O sea que si es un solo piso debería ser el mismo índice. Sí, Ya. Gracias. ya. Después dice rasante y distanciamiento según la UC. Antejardín mínimo 5 metros y adosamiento máximo según OGUC. ¿Ya? Eso también lo vamos a ver más adelante, pero es importante que ustedes sepan qué información corresponde a su terreno. ¿Ya? Por eso hay que saber bien leer esto. Ahora, no en todos lados sale tan claro como aquí. Y además, dentro del mismo certificado, aparecen disposiciones complementarias, por ejemplo, si hago una guardería, cómo tiene que ir, cómo tiene que ser el sistema de agrupamiento. Acá, por ejemplo, cosas internas de la comuna, que son cómo se toman las rasantes, cómo se consideran los cierros, cómo se van a considerar los estacionamientos acá. Más adelante indica cómo se dividen los estacionamientos por el uso que yo voy a tener. Toda esta información es solo de la comuna, no aparece en la ordenanza general. Siempre los SIP van a venir con información complementaria de la comuna, ¿ya? Hay algunas partes donde, por ejemplo, en mi comuna, yo vivo en Puente Alto, uno pide un certificado de informaciones previo y además de toda esta información, le entregan el plano de loteo y los permisos que tuviera en ese terreno, si es que tuviera un permiso aprobado previamente. Así que, o sea, el ideal es que ojalá en todas las comunas fuera así, pero no es el caso y generalmente hay que pedirlo aparte. En este caso, por ejemplo, en la comuna de La Cisterna solo entregan información así, no entregan la otra, no la tiene que pedir aparte. ¿Ya? Ese es el caso de un certificado que sí tiene información. Ahora les voy a mostrar otro, de otro certificado que no tiene información. Este es el caso de un certificado de informaciones previas de San José de Maipo. Este es el formato que tiene establecido el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Si se dan cuenta es un poco más claro de leer porque aparece todo encerrado en cuadros, por zona, un poco más ordenado en ese sentido, pero aún así no entregan la información necesaria. Por ejemplo, en identificación de la propiedad, bueno, sale la dirección, la localidad, el rol. Siempre va a salir el rol, por lo menos, la dirección y el número. Lo demás puede que no salga porque puede que no esté. Después sale bajo qué instrumento se está guiando. Acá por lo menos esta comuna no posee un plan regulador comunal, así que se está considerando el plan regulador metropolitano y las modificaciones que ha tenido el plan regulador metropolitano, ¿ya? Solo por no tener plan regulador comunal. Es obligación de todas las comunas, tengan o no tengan
plan regulador comunal, entregar esta información al propietario, ¿ya? Porque si no tienen plan regulador comunal, se tienen que regir por otra norma, ¿ya? Es importante eso para que lo tengan, porque hay comunas que no tienen plan regulador, por ejemplo, Buin no tiene plan regulador, Estación Central tiene un plan regulador muy trucha, pero antes de eso no tenía. Entonces siempre se tienen que entregar esa información de alguna forma. Después dice declaratoria de postergación de permiso, no hay nada. Después usos de suelo, cosas que se pueden construir. Acá aparece superficie predial mínima, plan regulador metropolitano Santiago. Densidad, al menos tiene una densidad. Altura máxima, OGUC, ocupación de suelo o pisos superiores, OGUC, distanciamiento, OGUC, adosamiento, 40% del límite común, pero generalmente todo lo define la UC, si se dan cuenta. No hay información propia de la comuna, y eso es porque no tienen plan regulador. Entonces, como que en verdad no me sirve tanto esta información. Y voy a tener que consultar igual otros medios. Acá por lo menos no aparece nada, no hay superficie de subdivisión, no hay nada más, no hay más información. No me entregan distancia entre calles. Acá, por ejemplo, entregan una distancia entre una calle, 52 metros, y nada más. Y eso sería todo. Si se dan cuenta, no es tanta la información que entrega. En algunos casos puede que les pase así, que no entreguen tanta información, ¿ya? Pero igual ustedes se van a tener que regir bajo alguna norma, los van a derivar al Plan Regulador Metropolitano en el caso de Santiago, o a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, ¿ya? Eso en cuanto a los SIP. ¿Alguien tiene alguna duda de los SIP? ¿No? Ya. Marla, ¿Sí? Marla, yo te quiero hacer una consulta en general. Te escucho con súper respecto al SIP. bajito. ¿Me escucháis ahí? Sí, ahí sí. Ya, oye, entonces el SIP va a ser entregado de acuerdo a lo que la municipalidad disponga, porque hay municipalidades que exigen documentos antes de entregar el SIP. No en todas las municipalidades van a exigir algún documento. Es que para solicitar el SIP, a ti solo te van a pedir rellenar un formulario. ¿Ya? Porque, por ejemplo, hay municipalidades que piden el dominio vigente de la propiedad. Entonces, por eso te preguntaba, a lo Lo que mejor pasa es no en que, todas las municipalidades. no, es que ahí depende, porque a eso me refería con que solo de repente hay algunas municipalidades donde solo el propietario puede pedir estos documentos, ¿ya? No puede ir cualquier persona y pedirlo, en algunos casos. ¿Para qué te piden el dominio vigente? Porque el dominio vigente indica que una persona es dueña de esa propiedad, ¿ya? Carla, Solo van a pedir ese documento para corroborar esa información, pero Carla, hay pocas municipalidades donde ese es el caso. Dime. que para pedir el SIP Ok. es necesario tener el rol, ¿cierto? Sí, Ya. Eso es sí o sí, tenéis que llevarlo a la muni para poder pedirlo, no basta con la dirección. no. Pero es súper fácil obtener el rol de una propiedad. En el... Ay, en la cuestión... De impuesto Ay, interno. sí, de impuesto interno. Ya, ¿todos saben hacer eso? ¿O en el conservador o no? No, es que ahí es más complicado. A ver, les voy a enseñar cómo se hace mejor. Ya, ¿están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí, se ve. Ya. Ustedes, si quieren saber el rol de alguna propiedad, o tienen el rol pero no tienen la dirección, buscan aquí mapas sí. Y se van al primer link. Bueno, ahí les va a cargar y todo. Y les sale un aviso, ustedes le ponen aceptar. Ya. Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar un rol, voy y pongo aquí, supongamos que no tengo el rol. Busco por dirección. Entonces, por ejemplo, yo vivo en Puente Alto. Pongo la comuna, mi calle y mi número. Y pongo buscar. Y aquí me va a aparecer mi dirección. Y le sale el mapa. Ustedes lo pueden corroborar ahí en el mapa. Aquí vivo yo. Y acá al lado le aparece el rol de esa propiedad. ¿Ya? Y aparecen cosas como el avalúo fiscal,
y todo eso, ¿ya? Esto es muy simplificado, uno puede consultar las veces que uno quiera, buscar esta información. Si alguien, por ejemplo, yo lo que siempre hago es si es que me ofrecen algún trabajo de este tipo, lo primero que hago es pedir la dirección y si es que tienen el rol, genial, y si es que no lo tienen, no importa, lo busco por esta página. Es súper fácil acceder. Si no tengo la dirección, pero sí tengo el rol, exactamente lo mismo. Pues, Puente Alto, Manzana, 530, no me acuerdo cuál era. No sé, _1. Buscar. Y aparece una dirección. ¿Ya? Así se hace, para que lo sepan. Es súper fácil de usar. Ya. ¿Queda claro todo eso del Magna, SIP? ¿Sí? ¿se escucha bien? ¿Sí, Patricia? Sí, Oli. lo que pasa es que, ya mira, yo hace poco lo hice acá en mi casa. ¿Ya? Y la cosa es que todos los roles estaban mal, las direcciones estaban todas inexactas. ¿Ya? Y la cosa es que ya, yo pude resolverlo, pero mis vecinos están todos complicados porque no pueden. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Cuando te tira otra dirección que no es la tuya por la misma página de servicio de la Ya, impuesto. mira. Ahí lo que tienen que hacer es acercarse directamente a alguna sucursal de Servicio de Impuestos Internos a resolver ese problema, porque ¿qué pasa? Servicio de Impuestos Internos se guía por lo que sale en las municipalidades. Cuando uno hace una regularización, hay algunos documentos que se van a Servicio de Impuestos Internos y se van guiando y actualizando la información por esos documentos, ¿ya? Muchas veces pasa que si yo busco algo en el Servicio de Impuestos Internos, mi calle puede aparecer con otro nombre y quizás con otra numeración, pero eso es un problema del Servicio de Impuestos Internos, que está desactualizado. Entonces lo que tienen que hacer ahí es ir directamente al Servicio de Impuestos Internos a solucionar ese problema. Sí, claro, es que yo lo hice en mi caso, que fue la casa de Claro, acá. Pero el vecino que quería vender salía que esta es su casa. Y no ¿qué? pudo resolverlo. Salía No, que mi ahí casa tienen, era su casa. primero tiene que ir a la municipalidad, pedir así como un certificado de número y todo eso, y después solucionarlo directamente con Servicio de Impuestos Internos. Claro, porque esa vez lo mandaron al conservador de bienes raíces. Y allá no podían hacer nada. Es que el conservador no va a entregar nunca una solución si es que no aparece registrado nada ahí. Si es que no hay Ya, o nada en sea, la siempre, municipalidad, en este caso, es probablemente no siempre haya la nada en el conservador. municipalidad. Sí, primero el primer paso siempre es ir a la municipalidad, certificado de número, o también pueden ir al conservador y pedir un certificado de dominio vigente, o también pueden ir directamente al Servicio de Impuestos Internos, porque probablemente estén pagando derechos de aseo o algo así. Ya, Y eso tiene que aparecer ahí. Pero esos son los pasos a seguir. Y ya, si no, se vuelve como ya más complicado. ya, gracias. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Hay alguien que tenga alguna duda del SIP, de los roles? ¿No? Ya. Entonces, como resumen, solamente van a pedirnos documentos para pedir un certificado de informaciones previas para corroborar que yo efectivamente soy dueño de esa propiedad. Y es porque no se le puede entregar esa información a cualquier persona. ¿Ya? Por eso en el caso, por ejemplo, de la Chera, que decía que... ¿De la Chera o era de la Melisa? No me acuerdo. Que tenían el certificado de dominio vigente. El certificado de dominio vigente dice quién es dueño de una propiedad en específico, ¿ya? Pero hay municipalidades donde no piden absolutamente nada. Por eso yo siempre mando a que la persona haga ese trámite. Y así me evito yo de pegarme el pique y todo eso. Ya. Vamos a definir algunas normas urbanísticas que es necesario que estudiemos. Para eso vamos a empezar con esta que se llama antejardín. Para empezar con el antejardín es importante que conozcamos las líneas normativas de un proyecto. Son súper esenciales. Ahora vamos a verlo a través de un corte muy esquemático, pero después va a venir otra sesión donde vamos a ver dibujo técnico de ingreso municipal, donde estas cosas van a tener que estar así como bien, bien claras, porque es necesario para saber cómo se aplican algunos otros conceptos. Este es mi terreno, ¿ya? Mi terreno se encuentra delimitado por un borde que se llama deslinde. Todos los bordes de mi terreno se llaman deslinde, excepto el que se ve afectado directamente hacia la calle. ¿Ya? Tengo mi calle, tengo mi vereda, y acá hay uno que se llama línea oficial.
Entonces, si yo tengo un terreno rectangular, voy a tener 3 deslindes y una línea oficial que es la que da hacia la calle. ¿Ya? Ya. Tengo deslinde, línea oficial. Entre la línea oficial se establece en el plan regulador que va a haber un antejardín. Por ejemplo, en el plan regulador de la cisterna decía que el antejardín que tenía que existir era de 5 metros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tomo la línea oficial, cuento 5 metros hacia adentro, y ahí hay una línea virtual que se llama línea de edificación. Esa línea de edificación es la que se determina por el antejardín. Ese espacio que hay entre esas dos líneas virtuales se llama antejardín. ¿Para qué sirve el antejardín? Sirve para que yo no construya sobre él. Por ejemplo, si mi antejardín dice que son, aquí, estoy rayando, 5 metros, y yo tengo 3, supongamos, y voy y construyo algo aquí, estoy vulnerando la normativa, ¿ya? Porque mi antejardín tiene que ser 5 metros, ¿ya? Por eso es importante el antejardín. Bueno, considero el antejardín y esa línea se va a llamar línea de edificación, y desde esa línea en adelante yo puedo construir, ¿ya? Puedo construir lo que sea para atrás. Luego viene la vereda, viene la calzada, que sería la calle, después viene la otra vereda y después viene el terreno de mi vecino de al frente, que también va a tener una línea oficial, que va a ser donde está el cierro, su antejardín, y después va a tener su línea de edificación donde él puede construir. Hay casos donde no se considera un antejardín o existe fachada continua, yo puedo vulnerar ahí, si es que no me piden antejardín, o si me acojo a fachada continua. Pero hay casos en que no, y que yo tengo que sí o sí respetar el antejardín. ¿Ya? Acá hay un dibujo más o menos en planta. Tengo mi línea oficial, está mi terreno delimitado, tengo los deslindes que delimitan mi terreno, y tengo mi construcción. ¿Ya? Si mi antejardín dice 5 metros, yo considero de la línea oficial hacia adentro 5 metros, tengo mi línea virtual de línea de edificación y tengo mi construcción. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando hay declaratoria de utilidad pública, que es la franja de expropiación? Lo que yo tengo que hacer es pedir un certificado de expropiación, que se llama certificado de afectación a declaratoria de utilidad pública. Ese certificado a mí me va a decir cuánto es lo que voy a perder de mi terreno. Puede que ser que diga 2 metros, 3 metros, 8 metros, 1 metro, medio metro, y así. Siempre va a salir esa información en ese certificado. Si mi terreno se ve afectada por una posible afectación, RUT, puede ser dos nombres: certificado de expropiación o de declaratoria de afectación a utilidad pública. ¿Ya? Sí, gracias. Ok, ya. Bueno, entonces en ese certificado a mí me van a decir cuánto me podrían expropiar. Ya, supongamos que el certificado dice 2 metros. Entonces yo lo que tengo que hacer es considerar desde mi línea oficial hacia adentro 2 metros. ¿Ya? Esto negro va a ser mi franja de afectación a utilidad pública. ¿Ya? Después de esos 2 metros me dice que yo tengo que considerar de antejardín 5 metros. ¿Ya? Entonces supongamos que, supongamos que ya, tengo que considerar los 5 metros. Esos 5 metros tienen que empezar después de esa franja. Entonces, yo voy a tener mi franja de afectación y después voy a tener mi antejardín. ¿Ya? Entonces acá se me va a formar virtualmente mi nueva línea de edificación. Y desde aquí en adelante yo voy a poder construir. Ahí. ¿Se entiende cómo se aplica la franja de afectación? ¿Sí? ¿Hay alguien que tenga duda respecto a esto? ¿No? Ya.
Siempre que algún terreno se vea afectado por una expropiación, se considera la franja, luego el antejardín y luego viene la construcción. Hay que tener súper claro este concepto porque hay terrenos que sí se ven afectados. ¿Ya? Ya. Seguimos. Después vienen los sistemas de agrupamiento. Los sistemas de agrupamiento pueden ser aislado, pareado o continuo. Solo estos tres. Hay que tener harto cuidado aquí. El aislado, acá tenemos hartos cortes, hartas plantas. El aislado significa que yo voy a tener mi vivienda aislada. No va a estar pegada a ningún lado, no voy a tener nada. Sin embargo, me podría adosar, ¿ya? Después más adelante les voy a explicar qué es eso. Pero eso quiere decir que mi vivienda se construyó solita, sin ninguna referencia del vecino, sin nada. Yo tomé mi terreno y levanté algo. Eso es aislado, ¿ya? Pareado es cuando dos viviendas o más comparten un muro. Comparten un muro. ¿Qué quiere decir eso? Que se construyen simultáneamente. Esto pasa mucho en algunas villas donde yo tengo una vivienda pareada con mi vecino y, no sé, tiene 2 pisos o un piso y compartimos ese muro, ¿ya? Comparten ese muro de ahí. En este caso son 2 pisos. Si se ve en planta, el mismo muro tiene el mismo largo y tiene la misma forma para ambos lados. Eso es un pareo, ¿ya? Pareo. 2 viviendas que se construyen simultáneamente y que comparten un muro en común. Comparten un muro en común, en su misma longitud, ¿ya? Puedo tener una casa acá más pequeña. Dime. En ese caso, ¿no existiría el muro cortafuego? No, este actúa como cortafuego. Ah, ya. Generalmente en los pareos, cuando hay permisos primitivos, siempre este muro es como bien grueso. ¿Ya? Ya. Seguimos. Y existe el sistema de agrupamiento continuo. Continuo quiere decir que toda mi fachada se va a ver afectada desde el linde a deslinde. El terreno 1 llega al deslinde, llega al otro deslinde. El terreno 2 llega al deslinde, llega al otro deslinde. Y el terreno 3 llega al deslinde y llega al deslinde. Visto en planta, todas las casitas llegan al deslinde, ¿ya? Y tienen una fachada continua. Eso es el sistema de agrupamiento continuo, ¿ya? Este sistema se ve generalmente en algunas calles principales, como es Gran Avenida, de repente en la misma Alameda hay fachada continua, sistema de agrupamiento continuo. Y la gracia que tiene es que yo puedo construir grandes alturas y aún así seguir respetando la continuidad, ¿ya? Por ejemplo, puedo tener como 9 metros de alto y seguir siendo fachada continua y no tengo que cumplir con rasante, con distanciamiento ni nada porque tengo la gracia de poseer fachada continua, ¿ya? Esa es como la diferencia principal. ¿Alguien tiene alguna duda de los sistemas de agrupamiento? ¿No? Ya. Recuerden que son solo 3. Solo 3. Ya. Acá nos vamos al coeficiente de ocupación de suelo. El coeficiente de ocupación de suelo es la superficie del terreno y la superficie construida o proyectada. ¿Por qué construida o proyectada? Porque puede ser que yo vaya a regularizar algo que ya esté construido o puede ser que yo esté proponiendo algo. ¿Ya? Eso, como ya sabíamos, es un índice. Entonces acá hay un pequeño ejemplo. Tengo un terreno de 10 metros por 20 metros. Entonces mi superficie de terreno, 20 por 10, 200 metros cuadrados. Después tengo una construcción que mide 5,6 metros por 7 metros. 5,6 metros por 7 metros, 39,2 metros cuadrados. Aquí hay que tener harto ojo porque la ocupación de suelo es solo del primer piso. Solo del primer piso. Y acá dice planta de primer nivel. No hay que considerar si tiene segundo, tercero, cuarto, quinto, porque estamos viendo ocupación de suelo. Entonces, la superficie dividida por el terreno me va a dar el coeficiente de ocupación de suelo. Entonces, el cálculo no nos quedaría 39,2 por 200 metros cuadrados de terreno, nos da aproximadamente 0,196. Como la ocupación de suelo sale siempre establecida en 2 decimales, yo voy y redondeo hacia adelante, me queda 0,2.
suponiendo que mi plan regulador dice que mi ocupación del suelo tiene que ser 0,4, mi cálculo debe ser igual o inferior a ese valor. Puedo tener yo 0,4, pero si tengo 0,42, ya estoy vulnerando esa normativa, ¿ya? Y eso ya no puede ser porque no lo van a aprobar nunca. ¿Se entiende la ocupación del suelo? Primer piso dividido por el terreno. Ya. Coeficiente de constructibilidad. El coeficiente de constructibilidad es muy parecido al anterior, solo que la única diferencia es que yo sumo todos los pisos hacia arriba, ¿ya? En este caso, por ejemplo, acá tenemos una planta que es la misma para el primer y para el segundo nivel. Tengo los mismos datos que el anterior. Entonces, superficie del terreno, 20 por 10, 200 metros cuadrados. Superficie construida o proyectada en el primer piso, 5,6 por 7, 39,2 metros cuadrados. El segundo piso es exactamente igual, así que 39,2 metros cuadrados. Como es constructibilidad, yo tengo que sumar ambos pisos. Total construido, 78,4 metros cuadrados, que sería 39,2 más 39,2. Entonces, ¿cómo saco el cálculo? 78,4, que sería la suma de ambos pisos, dividido en el terreno, 200, me da 0,392. Redondeo a 2 decimales, 0,4. Supongamos que mi SIP dice que tengo que tener coeficiente 1,0, tiene que ser igual o inferior a ese valor. En este caso estaría cumpliendo, ¿ya? Si yo me paso, tengo que restar superficie de algún lado. Eso significa que tendría que demoler o sacar algún techo o algo así, ¿ya? ¿Queda claro coeficiente de constructibilidad? Ya. Seguimos. Distanciamiento. ¿Sí? En lo anterior, en el caso de tener algún balcón, es la mitad, ¿no? Depende. Ya, mira, al final les voy a mostrar cómo se calculan esas cosas. Pero hay una DDU que explica cómo se debe calcular algunas superficies que están techadas o que son balcones o que son algún otro tipo de construcción que no se consideran al 100% de la superficie, como decía la Ruth recién. Pero eso se lo voy a explicar en una DDU que tengo guardada por ahí para mostrársela a ustedes, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Distanciamiento. El distanciamiento está determinado por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Casi todas las municipalidades dicen en la parte de distanciamiento que se refieren a la UBU. Acá al lado les puse todos los artículos para que después los busquen dentro de la ordenanza. También les voy a enseñar a buscarlo. Por ejemplo, acá tenemos que en gris aparece un terreno. Esta foto está en internet por si acaso. Tenemos un terreno. Tenemos una parte que está en rojo y una parte que está en blanco. Esta parte en blanco significa que tiene un vano. ¿Ya? Los distanciamientos siempre se miden hacia fachada con vano o hacia fachada sin vano, ¿ya? Y siempre es perpendicular a las líneas de deslinde. Por ejemplo, esta fachada se va a ver afectada por este deslinde. Esta fachada se va a ver afectada por este deslinde. Esta de acá se va a ver afectada por este deslinde. Y así, ¿ya? En el caso de las fachadas con vano, dice, hasta 3,5 metros de alto, tengo que cumplir con 3 metros. Por ejemplo, acá tengo que es una vivienda de un piso, probablemente mida hasta 3,5 metros de alto, ¿ya? Entonces, como tengo un piso, tengo que cumplir 3 metros aquí, esa distancia, por ser con vano. Puede ser una ventana, una puerta, un ventanal, unos pilares, cualquier cosa, porque tiene un vano. Si no tengo vano, tengo que cumplir con 1,4 metros. O sea que aquí tengo que tener mínimo 1,4 metros. Ya. ¿Qué pasa si yo no tengo ese distanciamiento? Lo que puedo hacer es ir y poner un muro de adosamiento aquí. Y ese muro me va a proteger que yo no tenga que cumplir con ese distanciamiento. ¿Ya? Tengo que cumplir solo con la condición de adosamiento. Pero eso es algo que ya lo vamos a ver después. Los distanciamientos están definidos en este cuadrito. Este cuadrito está en este artículo de la UOC. Lo pueden consultar cuando ustedes quieran. ¿Ya? Eso con el distanciamiento. Si tengo más de 2 pisos,
o sea que voy a tener más de 3,5, probablemente tenga 4 o 5 metros, tengo que cumplir con vano 3 metros y sin vano 2,5, o sea que ya no podría respetar y seguir aquí con la misma forma, tendría que seguir un poco más atrás. ¿Ya? Eso es básicamente los distanciamientos. Acá nos vamos a otro tema que es el adosamiento. ¿Ya? Antes de empezar con el adosamiento es importante que entiendan cuáles son los tipos de muro que podrían haber. Está mi deslinde, está mi casita y está mi otro deslinde. Todo esto es mi terreno. Y al lado yo tengo a mi vecino que tiene su casita y su terreno. La línea que nos divide a mí con mi vecino es el deslinde que tenemos en común. En ese deslinde se construye un muro divisorio que se llama muro medianero. Ese muro medianero generalmente se conoce coloquialmente como pandereta, que es la pandereta con mi vecino, ¿ya? Esa pandereta pasa por el medio de ambos terrenos. O sea, es un muro que compartimos los dos, que no le pertenece ni a mi vecino ni a mí. Ojo ahí, no le pertenece a ninguno de los dos. Pasa por el medio nomás y simplemente sirve como divisorio, ¿ya? Este muro puede tener una altura máxima de 2,5 metros. No es un muro cortafuego, no es un muro de adosamiento, simplemente es un muro divisorio, ¿ya? 2,5 metros máximo de alto. Entonces, para entender el adosamiento, tenemos nuestro mismo muro medianero que nos está dividiendo, ¿ya? El muro de adosamiento es un muro que se construye pegado a este otro muro, pegado a ese muro, ¿ya? No puede haber ningún espacio, y que puede tener una altura máxima de 3,5 metros de alto, ¿ya? Generalmente es un muro más grueso porque tiene que cumplir con ser cortafuego, tiene que cumplir con una resistencia al fuego, tiene que tener una cierta cantidad de materiales para que tenga esa resistencia y así, ¿ya? Y ese muro sí me pertenece a mí. Mi vecino no es dueño de ese muro porque está dentro de mi terreno, ¿ya? A diferencia del muro medianero. Ojo aquí se ve un pequeño esquema de lo que sería el muro de adosamiento, ¿ya? Este muro me permite a mí no tener que cumplir, por ejemplo, si yo tengo una ventana acá, no necesariamente tengo que cumplir con los 3 metros que me exigía el distanciamiento, sino que podría tener 2. Simplemente porque mi muro de adosamiento me está protegiendo, ¿ya? Esa es la gracia de un muro de adosamiento. Sin embargo, los muros de adosamiento tienen que cumplir con una restricción de adosamiento, que es su longitud. A ver, longitud. Voy a borrar esto. Ya. Por ejemplo, estábamos diciendo que este muro de aquí, esta distancia, medía 20 metros. Y esta de aquí probablemente mida 7 porque mi propiedad medía 7. Ya. Este muro de adosamiento no puede ocupar más del 40% de la longitud de mi deslinde, ¿ya? ¿Cómo sé eso? 20 metros por 40% me va a dar la cantidad de metros que yo puedo tener de adosamiento. Si tengo más de este porcentaje, supongamos que tengo 50, yo tengo que ir con mi vecino a una notaría y pedirle que me autorice tener más adosamiento, ¿ya? Eso significa que voy a pegarme más al muro medianero, ¿ya? Si está todo adosado, simplemente no cumple con la normativa si no tiene un permiso notarial. Hay que tener un permiso notarial, ¿ya? Así que tengan cuidado ahí porque no hay que llegar y poner adosamientos para cumplir. Hay que tener esa normativa. Y también puede ser que hay casos donde tiene unos vecinos conflictivos que simplemente no quieren hacer el permiso notarial y ya no puedo hacer un adosamiento y ya no puedo solucionar absolutamente nada, ¿ya? Pero para que lo tengan considerado. ¿Dónde se puede ver el porcentaje de adosamiento? Aparece en el plan regulador comunal, adosamiento, dentro del cuadro ese que vimos delante, y si no aparece ahí, generalmente les dice así como OWUC, ¿ya? Dentro de la OWUC aparece la cantidad de adosamiento. Miren, les voy a mostrar.
Am, vamos a abrir la UC. Les voy a mostrar cómo se busca en la UC el... Ya, les recomiendo a todos que se descarguen la UC. Yo tengo la del 2018, pero todos los años se van actualizando. Es importante que la tengan dentro de sus archivos porque más adelante, cuando ustedes egresen, lo más probable es que les toque hacer algún proyecto o hacer alguna regularización o algo así, y tengan que utilizar este documento. Y aparte es la Biblia de nosotros. Ya. Esta es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones del año 2018. Aparecen todas las modificaciones publicadas en el diario oficial, cuándo fueron publicadas, qué es lo que se modificó. Luego aparece un pequeño índice. Con el tiempo ustedes se van a ir aprendiendo las normas de memoria. Por ejemplo, aquí 1.1.2 aparecen definiciones de cosas, palabras clave o cosas que definen la UC. Acá aparece la definición de norma urbanística que les mostré al principio. Y control F, buscar. Para saber el adosamiento es el artículo 2.6.2. Ponen 2.6.2. Y acá aparece, sin perjuicio de lo dispuesto al anterior, bla, 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 bla. La longitud de adosamiento no podrá exceder el 40% de la longitud total de deslinde común con el predio. Si no aparece ninguna restricción en el plan regulador comunal y les deriva automáticamente a los UC, ustedes se van a este artículo, ¿ya? Acá le aparece cómo se debe construir, cuánto debe ser la altura. Aquí dice que no puede pasar los 3.5 metros. Cómo es que se mide desde el suelo natural. Y todo lo que tienen que considerar, ¿ya? Después está el 2.6.3 que tiene que ver con rasantes y distanciamiento. Acá, por ejemplo, aparecen las rasantes y acá aparecen los distanciamientos que los vimos anteriormente. Todo está aquí. Por ejemplo, si yo quiero buscar otro artículo, este es el 5.1.4, que son de ampliaciones, obras menores, ampliaciones. Aquí aparece todo lo que tiene que tener la carpeta, lo que tengo que adjuntar, cómo me van a cobrar. Por ejemplo, el 5.1.6 habla de permiso de edificación, ahí está, o el 5.1.7 habla de lo que tenga que ver con memorias de cálculo, todo eso. Y así todo está indicado aquí. Si ustedes no se saben el número del artículo, simplemente en el buscador ponen adosamiento, y les va a aparecer en el ítem de búsqueda la información que necesitan. Y cuál es el artículo que habla de adosamiento. ¿Ya? Es súper fácil buscar, acá hay información de todo. Hay de estacionamiento, por ejemplo, bicicletas. Estacionamiento de bicicletas. Ahí está, el 2.4.1 bis. Y ahí aparece cómo se consideran los estacionamientos, después más adelante aparece cómo se tiene que ser para que sea accesible universalmente, y así. ¿Ya? Es importante que descarguen la ordenanza para que puedan leerla con más detalle. Yo le estoy explicando aquí la norma urbanística, pero siempre hay como vacíos legales entre medio que hay que considerar siempre. Lo que les estoy contando yo es como muy general, pero para que después le echen una mirada, les puse los artículos ahí para que los buscaran. ¿Ya? ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Vamos a asumir que sí. Sí, sí se ve. Ya. Sí. Ya. Ahí están los adosamientos. Después viene la rasante. La rasante es solo de 70 grados para la región metropolitana, ¿ya? Si no, se pueden meter al artículo 2.6.3, aparece un cuadrito de las rasantes como se consideran de acuerdo a la zona. La rasante se mide desde el eje de deslinde en un ángulo de 70 grados. ¿Ya? ¿Para qué sirve la rasante? Por ejemplo, en el caso del CIP de la cisterna decía que la altura se medía por rasante.
Esto después continúa para acá, para acá, para acá, para acá, y esto después continúa para acá, para acá, para acá. Entonces, si yo construyo más piso, solo puedo llegar hasta ahí. No me puedo pasar para acá. Porque si me paso, estoy vulnerando la rasante. ¿Ya? Por eso en algunos casos aparece que la altura se determina por la rasante. ¿Ya? Hay otros casos donde mi casa es así y yo quiero hacer un segundo piso. Puedo hacer el segundo piso así, pegado a la rasante y mi techo, supongamos. O puedo simplemente distanciarme y realizar eso. ¿Ya? Por eso es muy importante respetar la rasante. Esta rasante se considera cuando aquí existe este distanciamiento, 3 metros, y no hay muro de adosamiento acá. No hay ningún muro ni nada, y yo respeté el distanciamiento y todo, también tengo que cumplir con la rasante. ¿Ya? Son todas normas complementarias, tengo que cumplir con todas. No es como que cumpla con una y ya estoy lista, no, tengo que cumplir con todo. Cuando no hay adosamiento, 70 grados. Cuando hay adosamiento, esto no se llama rasante, se llama envolvente teórica, ¿ya? Pero cuando a ti te piden graficar las rasantes, esta también se considera como parte de, por eso se las puse aquí igual. Cuando yo tengo un muro de adosamiento, eso quiere decir que aquí puede haber una distancia cualquiera y que no necesariamente tengo que cumplir con el distanciamiento. A los 3.5 metros de alto, que es lo máximo que puede medir mi muro, yo trazo mi rasante. Y también tengo que respetarla por completo, igual que la anterior. ¿Ya? Eso es para lo que sirven las rasantes. Hay que tener harto cuidado ahí cómo se aplica. Después, cuando tengamos la sesión de dibujo técnico, les voy a mostrar algunas regularizaciones que he hecho yo. Tengo una que tiene hartas rasantes aplicadas desde hartos lados, así que esas las voy a mostrar, se las voy a enviar igual para que lo tengan como referente de sus dibujos y puedan aplicarla igual. Esto básicamente con la rasante. Si necesitan más información de esto, ya saben, 2.6.3. Marla, ¿Sí? Dale, ¿el Mati. muro de adosamiento tiene que ser sí o sí de 3,5? Sí. Eso sale establecido en el artículo 2.6.2, que dice que la altura máxima de este muro puede ser hasta ese punto. Si yo me paso y, por ejemplo, hago un muro de 4 metros, ya no cumple con nada. Ah, ya. Pero no hay ni mínimo ni máximo, 3,5 sí o sí. No, puede medir menos, pero más de ya. 3.5 no me puedo pasar. Ok, gracias. ¿Ya? Ya, eso. Ya, y por último están los ochavos. Los ochavos los tengo como con un asterisco porque no necesariamente se van a aplicar a todos los casos, porque es una condición que tienen que cumplir aquellos terrenos que se encuentran ubicados en una esquina. ¿Ya? Acá, por ejemplo, hay un ejemplo sin ochavo y hay un ejemplo con ochavo. Para, por ejemplo, si yo voy caminando por esta vereda, tengo las calles acá, voy caminando por aquí, y si yo no tengo un ochavo, no puedo ver qué es lo que hay aquí. No puedo ver a qué me estoy enfrentando. No tengo un ángulo de visión porque me está bloqueando. Entonces, el ochavo sirve para permitir una visión. En el caso de con ochavo, si yo voy caminando por acá y miro para allá, sí puedo ver, porque me está permitiendo ese ángulo de visión. Como ustedes saben, las calles se construyen así las esquinas, no son así como rectas. Bueno, hay muy pocos casos donde son así. Por eso las esquinas siempre tienen que permitir un ángulo de división. ¿Ya? Esa es la gracia que tiene el ochavo. Ese ochavo aparece establecido dentro del plan regulador comunal con una dimensión, ¿ya? Para pasajes y para calles. Por ejemplo, esto puede que sea un pasaje. No va a ser lo mismo tener un pasaje que una calle porque obviamente no necesito mirar tanto en un pasaje, es un pasaje. Si no aparece establecido dentro del plan regulador comunal, la ordenanza dice que tiene que medir 4 metros. ¿Ya? Por eso en este ejemplo de aquí mide 4 metros. 4 metros de ancho. Entonces, en el caso de que yo tenga un terreno en una esquina y aquí viene una calle, mi límite va a estar determinado por mi línea oficial, mi deslinde, mi otro deslinde
mi deslinde, esta se va a llamar línea oficial igual porque también da hacia la calle, y además mi ochavo. O sea, yo ya no tendría un terreno totalmente cuadrado o rectangular. Tendría algo más diferente, a diferencia de este caso que es 100% rectangular. ¿Ya? Esto es ilegal. Ilegal. Tengo que cumplir con estos chavos. Hay algunos casos donde estos chavos no necesariamente son líneas rectas, sino que también es como una curva. Lo Marla, importante es que midan, tengan esa distancia. Dime. que yo estoy viendo una casa que es de mi tío, que es una casa esquina, pero ¿Ya? al lado de la casa no hay calle directamente, hay una placita. ¿La Ya. casa igual tiene que tener chavo? Esa pregunta también surgió el día de ayer. Cuando aquí hay espacio público, no necesariamente tengo que cumplir con los chavos. Simplemente si me enfrento a una calle. ¿Ya? Solo si me enfrento a una calle y hay una esquina producida por el cruce de dos calles, ahí sí me enfrento a unos chavos. Pero cuando acá mi vecino es espacio público y después viene la calle o después viene otra casa, no necesariamente tengo que cumplir con eso. Ya, gracias. ¿Ya? Ok. ¿Hay alguna duda respecto a las normas urbanísticas, chiquillos? ¿No? ¿No? Ya. Por último, les voy a dejar aquí una bibliografía que también la incluí dentro del material que les mandé por correo. Está el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que es muy útil porque aparecen las solicitudes, uno puede descargar todas las solicitudes para regularizar ahí. Están los documentos necesarios, de ahí uno puede obtener las DDU, así que traten de mantenerlo dentro del material de consulta. Está el CDT, que es la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción. Ahí van actualizando lo que tenga que ver con nuevas tecnologías de materiales y todo ese tipo de cosas. También traten de consultarla porque suben siempre información relevante. Está la Cámara Chilena de la Construcción, que es igual de importante que la anterior. Y por último está leychile.cl, que Ley Chile es donde se suben todas las leyes y ordenanzas que se van aprobando dentro del país, ¿ya? Acá, por ejemplo, pueden encontrar la ley del mono, hay unas leyes de colegio, hay unas leyes de jardines infantiles, están las normas de la Ceremi, está la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, está la Ley General de Urbanismo y Construcción. Pueden buscar ahí, aparecen actualizadas y se pueden descargar, son gratis. Así que traten de consultarlo, ojalá que todos se armen de su ordenanza general. Y eso, no sé si hay alguien que haya quedado con alguna duda respecto a algún tema o algo, Yo, Marla, ¿no? ¿se escucha? ¿Sí? Yo, cuando está el sistema de agrupamiento pareado, todo lo que se construya nuevo tiene que estar adosado al muro, al deslinde, ¿o no? No necesariamente. Por ejemplo, puede ser que yo tenga un pareo y quiera hacer una ampliación, ¿ya? Supongamos que yo tengo un pareo con mi vecino y quiero ampliarme, ¿ya? Supongamos que quiero ampliarme todo eso. Este nuevo muro aquí ya no es un pareo, porque el pareo funciona como un medianero, ¿ya? Pasa por entre medio del eje del linde. Es un muro que compartimos los dos, como el medianero. Lo que yo tengo que hacer ahí es proyectar un muro de adosamiento que va desde mi deslinde hacia adentro. Yo nunca comparto con mi vecino, ¿ya? ¿Y cómo se saca ese porcentaje de adosamiento? Supongamos que el deslinde mide 20 metros, mi pareo son 7 metros, entonces 20 metros menos 7 son 13. Para saber si cumplo con el porcentaje de adosamiento, lo que hago es dividir esta longitud, por los 13 metros restantes. Y ahí me va a salir el porcentaje de adosamiento, ¿ya? No tengo que considerar el pareo porque el pareo es otra condición. Pero esto solo pasa en los casos pareados, Ya. ¿ya? Y en Igual ese yo les caso voy a mostrar... ¿Ah? ¿se podría construir, por ejemplo, algo en la esquina si tengo un muro de adosamiento? ¿Acá? ¿O
O Sí, no, que- en la esquina que está sola, por ejemplo. Tiene como aquí, como... Sí. sí, tú puedes construir lo que quieras en tu terreno mientras no vulneres ninguna norma, Ah, ya. Marla, Eso era. ¿sí? que, bueno, la otra vez estábamos conversando nosotros dos y te mostré una casa pareada que el uso, se está usando el medianero en la ampliación porque, por ejemplo, mis vecinos construyeron primero, hicieron un muro y después nosotros nos unimos a ese muro, no construimos muros nuevos. Entonces estamos usando un muro entre los dos. Ya, ¿Eso tiene otra condición o es lo mismo? no, ya. Todo depende de la ley por la que se regularice. Si es por el proceso extendido, bueno, yo ya lo hablé con la Cristi, pero para los demás, si es por un proceso extendido, a nosotros nos van a ir a visitar a nuestra casa y nos van a verificar que hayamos construido un adosamiento, ¿ya? Si no tenemos ese adosamiento construido y nosotros lo declaramos dentro del plano, simplemente no se va a regularizar. Yo tengo que construir ese muro de adosamiento, porque tengo que proteger a mis vecinos de que si en mi casa se produce algún incendio o algo así, no se va a traspasar el fuego hacia ellos. Es por un tema de seguridad. En el caso de leyes simplificadas, como las leyes del mono, donde no te van a visitar a tu casa, simplemente no te van a preguntar si es que tú tienes un muro de adosamiento, ¿ya? Lo puedes dibujar y lo puedes declarar y no necesariamente te van a preguntar algo. Yo le dije en este caso a la Cristi que lo dibujara y lo proyectara para que cumpliera con la normativa de adosamiento, ¿ya? Lo que nos exigieron a nosotros fue un certificado donde mis vecinos nos autorizan a utilizar el muro. No, es que eso es uso de medianería, ¿Ya? pero tú no puedes construir algo techado ni nada si es que, porque es el caso del cobertizo, ¿cierto? No, de la ampliación. Ya, eso sí se puede hacer. ¿Sí? Ya, para el caso de que yo me pegue y no haya construido un muro de adosamiento, si mi vecino me da un certificado de uso de medianería, puedo usar la medianería, ya que sería, ¿dónde está? Este muro. Yo puedo pegarme a este muro si mi vecino me dice que yo puedo usar ese medianero. No es el ideal, pero se puede usar, Ya. ¿ya? Para esos casos. Pero yo, por ejemplo, no puedo tener un techo que cae aquí y usar esa medianería. Es solo, por ejemplo, si yo construyo algo como una habitación, algo que está cerrado por todos lados, Ok. ¿ya? Ujú. Ya, pero ese es un caso como muy, muy particular. Ojalá así como que ver que la próxima vez, cuando vayamos al tema del dibujo, lo podáis compartir para que así todos puedan como entender lo que estamos haciendo, Ya. ¿ya? Y en el Ok. caso de la Valentina, el ejemplo que vamos a ver en la sesión de dibujo técnico, yo tengo una vivienda que fue pareada, que además presenta un adosamiento. Así que ahí les va a quedar un poco más claro cómo se dibuja, cómo se proyecta y cómo se indica todo, ¿ya? Hay que Ya. aplicarlo como para saber usarlo bien y para entender todo, pero esto es básicamente como para que tengan una primera noción. ¿Hay alguien que tenga alguna otra duda? ¿No? Ya. Si hay alguien yo les voy a enviar esto por correo al final del día. Si hay alguien a quien le haya quedado alguna duda respecto a algún tema o esté viendo alguna casa o algún lugar que tenga algún problema, las va anotando y después las vamos viendo durante el proceso. Sería bueno, ojalá que si alguien tiene alguna duda se haga algún esquemita o algo para que todos lo podamos ver y así todos podemos aprender juntos. Y si no sé la respuesta, porque puede ser tema que no sé la respuesta, lo voy a tratar de averiguar para que todos aprendamos algo nuevo. ¿Ya? Eso. Lo dejamos hasta acá. Les voy a Marla, enviar esto por correo. Dime. que las personas que lo grabaron, si te lo pueden enviar para cuando Ah, mandé sí, el pues otro mail. eso lo dije al principio, que la Ay, Cristi creo que estaba grabando y el Mati puedan compartir ojalá sus videos para que quede claro como para todos. sí, es que si te lo mandan a ti y así lo reenviáis con el archivo Es mejor que del... lo suban a YouTube y copiemos Ah, el link porque si no va a pesar demasiado. ay, bueno. Pero eso pueden hacer, ojalá lo hagan al tiro para que yo lo pueda compartir cuando comparta esta información. Y eso, pues. Espero que haya quedado claro y si no, por favor avísenme si explico como el hoyo, no sé, para ser un poco más clara. Y nos vemos la siguiente semana en el mismo horario, en el mismo canal, para que nos juntemos.